Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces dándole la bienvenida a nuestros estudiantes, a nuestros invitados externos que hemos ido generando para esta actividad, que forma parte, por una parte, de nuestras actividades de extensión que realizamos como Escuela de Administración Pública y como Campus Santiago de la Universidad del Paraíso. Esto forma parte, obviamente, de las actividades formativas que realizamos como escuela y que quiero agradecer especialmente aquí a don Felipe Ansúa, que está presente, que ha sido también parte de la organización de esta actividad que estamos desarrollando en conjunto y también forma parte de los objetivos de ir generando debate, conversación en aquellas temáticas de actualidad y evidentemente el tema constitucional y específicamente el tema del medio ambiente consideramos que es un tema tremendamente relevante. Así que les quiero la bienvenida a este conversatorio que vamos a realizar el día de hoy sobre medio ambiente y nueva constitución, la mirada de las ONG ambientales. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de nuestros expositores. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terra. Voy a leer su currículum. Ella es bióloga de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente, como coordinadora en distintas áreas, bosque nativo, biodiversidad. Así que agradecer su presencia. Matías Azul, director nacional de Greenpeace Chile, psicólogo y candidato magíster en sociología en la Universidad de Chile. Si me equivoco con algún dato, por favor me corrigen. Y Luciano Pérez, quien es presidente de CODEF. Él se ha desempeñado como voluntario, como socio también del Comité Pro Defensa de la Fauna y la Flora. Es asesor publicista y trabaja como coordinador y monitor social. Así que les quiero agradecer en primer lugar a los tres que estén con nosotros presentes en esta actividad. Además, bueno, quería agradecer la presencia de Felipe Ansúa. También está, no sé si está la directora del Campus Santiago, Felipe. Pero quiero también agradecer la presencia de la doctora Valeria Scapini, que se hace presente, la directora de nuestro Campus Santiago. Y evidentemente a todos nuestros invitados que se están integrando, a los estudiantes de nuestro curso de Ciencia Política, de Fundamentos de Ciencia Política, de nuestra Escuela de Administración Pública. Estimados, queríamos iniciar este conversatorio respecto al tema ambiental y el tema constitucional, que evidentemente es un tema que está en la coyuntura, en la palestra. Lo que hemos hecho es darles cada uno aproximadamente unos 10 minutos para que puedan exponer su visión respecto a cómo finalmente confluyen ambas temáticas, cuál debería ser dentro del marco de la discusión constitucional que se viene, el rol del medio ambiente, qué políticas públicas y qué instancias se pueden generar a partir de ello. Así que voy a partir con Flavia Liberona, que tengo entendido que también quiere hacer va a hacer una presentación. Así que Flavia, gracias también por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarme. Voy a tratar de compartir pantalla. Ahí está. Ustedes me dicen cuando la ven. Se puede ver. ¿Ya se ve? Ok. Entonces, no sé si se ve a pantalla completa, parece que no. Ahí sí. Entonces, básicamente contarles, bueno, nosotros, Fundación Terram es una ONG chilena que nace el año 1997 y nosotros desde hace muchos años venimos cuestionando la actual constitución, la constitución del 80, justamente porque en temas ambientales, en algunos casos, esta constitución ha resultado ser totalmente ineficiente para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, ¿ya? Y hay varias cosas ahí que uno puede ir levantando en ese sentido. El tema de las zonas de sacrificio, donde si bien la Constitución en el artículo actual, en el artículo 19, número 8, garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el Estado no ha sido capaz de regular estas materias y garantizar a la gente que vive en zonas altamente contaminadas por procesos industriales una calidad de vida medianamente satisfactoria. Lo mismo pasa con el tema del acceso al agua potable y saneamiento, que si bien hoy día vivimos una tremenda sequía que se prolonga por casi 12 años, el Estado no ha sido capaz de satisfacer
demandas básicas de la población en cuanto al acceso al agua potable y saneamiento, debido a que la Constitución actual en su artículo 19, número 24, establece lo que se llaman los derechos de agua, que hoy día finalmente establecen una suerte de título de propiedad y que están en manos de grandes sectores empresariales en desmedro de poblaciones vulnerables. Y así podemos seguir dando ejemplos. Entonces, para ir avanzando, ¿qué es lo que nosotros hicimos en Fundación Terram? Como internamente, como grupo de trabajo, como profesionales, nos juntamos y dijimos, pensemos cómo ponemos esto, porque si bien hoy día sabemos que hay muchas demandas desde el mundo de la sociedad civil, desde las comunidades locales, hay enormes conflictos socioambientales en todo el territorio nacional, la idea era poder de alguna manera pensar, ordenar y proponer algo que pueda ser incorporado en esta nueva constitución. Nosotros vemos esta constitución, este proceso constituyente que se inicia como una oportunidad de escribir desde una hoja en blanco una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, entendiendo como naturaleza a veces, entendiendo como naturaleza todo el entorno natural, más allá, digamos, de que hay en estos procesos, digamos, un montón de cosas que tienen que ver con definiciones técnicas y en estricto rigor, naturaleza, medio ambiente y recursos naturales no son lo mismo. Pero para estos efectos voy a hablar de naturaleza, aunando los conceptos de medio ambiente y propiamente naturaleza. Recursos naturales merece digamos, una distinción como concepto, toda vez que tiene que ver con el uso que hacemos los seres humanos de ciertos componentes de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades o el lucro. ¿Ya? Y así, digamos, como yo les decía, fuimos pensando y establecimos un documento que se llama Directrices para una nueva constitución en una nueva relación sociedad-naturaleza. Y yo voy a pasar muy rápido para que después podamos dejar espacio a los otros panelistas y si quieren me hacen preguntas. Entonces nosotros primero nos listamos las demandas, luego hicimos un glosario de términos que también está en este documento y trabajamos en 7 directrices. Una de ellas tiene que ver con la revalorización y reconocimiento de la diversidad geográfica, ambiental y cultural propia de los territorios. Es decir, tiene que ver con aspectos políticos, administrativos y económicos de descentralización, que es una de las demandas que la gente todo el tiempo está señalando en relación a una nueva constitución, y es que todo se hace desde el gobierno central y desde Santiago en definitiva. Luego, otra de las directrices que consideramos relevante es la consagración de la justicia ambiental como principio y finalidad a las que el Estado debe propender para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿Qué quiere decir eso? La justicia ambiental es un principio que se ocupa en el derecho internacional y que tiene que ver con la repartición o distribución justa y equitativa de las cargas ambientales, es decir, de los aspectos negativos del medio ambiente. Es decir, si nosotros logramos consagrar la justicia ambiental, podemos avanzar a que luego, en legislaciones posteriores, esto sea considerado y por lo tanto haya más equidad y más justicia en nuestro país en relación a materias ambientales y por tanto no deberían existir zonas como Puchuncaví Quintero. Y además nos parece que es necesario en este caso incluir lo que se llama la equidad intra e intergeneracional, o sea, que esto debe trascender la generación presente y mantenerse hacia las generaciones futuras. Luego tenemos la consagración, luego tenemos la consagración, este es el mismo, no sé por qué, perdona, ahí hubo un problema. Luego tenemos el reconocimiento de bien común de los componentes de la naturaleza como un principio y
de buena gobernanza lo mismo. Esto tiene que ver con el reconocimiento de, como dice el enunciado, principios de bien común de componentes de la naturaleza como el agua, el aire, la biodiversidad, etcétera. Y por lo tanto nos parece que esto también tiene que de alguna manera estar reflejado en una nueva constitución. Luego, nos parece importante el establecimiento de derechos humanos ambientales que están reconocidos a nivel internacional y mantener lo que hoy día se llama la acción de tutela, es decir, la posibilidad de establecer recursos de protección frente a la vulneración de este derecho. Luego, y este es muy importante para nosotros, por lo menos una nueva constitución debe establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales en función de la protección ambiental y reconocer la función social de la propiedad. Esto básicamente quiere decir que la propiedad privada no puede estar por encima del bien común y la propiedad privada tiene que tener límites, y esos límites son el ejercicio de la propiedad privada mientras esto no afecte a los derechos del resto de las personas del país, de la ciudadanía de una región. Y por lo tanto aquí este es un tema que va a ser de central discusión en una futura constitución, porque hoy día los propietarios de los recursos naturales vía concesiones o derechos de aprovechamiento creen de alguna manera que ellos pueden seguir extrayendo y destruyendo nuestro país sin límite. Y nosotros creemos que en una nueva constitución, cosa que no existe en la actual, debemos establecer límites a la propiedad privada, y eso es a través de la función social de la propiedad. También se deben imponer deberes ambientales al Estado, es decir, qué es lo que el Estado tiene que cumplir. Y ahí obviamente está lo que hoy día se frasea en la Constitución como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, el concepto que se usa a nivel internacional y que es mucho más amplio es el garantizar la existencia y mantención de un medio ambiente sano, limpio y seguro. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros proponemos trabajar. Y finalmente, imponer deberes al Estado vinculados a proteger la naturaleza, o sea, garantizar la existencia y mantención de un medio ambiente sano. Perdón, me equivoqué. Este es la garantía de mayores, la garantía de mayores niveles o estándares de participación ciudadana o participación del público en la toma de decisiones ambientales a nivel territorial y nacional. Esos son como los grandes temas que nosotros hemos trabajado, que estamos trabajando y que nos parece necesario incluir en un proceso, por lo menos en la discusión de un proceso constituyente, y ojalá en el texto de una nueva constitución. Gracias. Queremos agradecer a Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terra. Antes de pasar con nuestro siguiente panelista, bueno, se me olvidó mencionar al comienzo que también está con nosotros Angelina Villarroel, quien es la coordinadora de vinculación con el medio también en el campus Santiago de nuestra universidad, así que también quiero agradecer su presencia. Y a quienes ya quieran comenzar a hacer preguntas o a la medida que estén nuestros expositores ya finalizando sus exposiciones, los invito a utilizar también nuestro chat, si quieren ya dejar sus preguntas para el espacio que vamos a dejar para esa instancia. Quiero dejar a continuación a Matías Azún, quien es director nacional de Greenpeace Chile. Hola, volví. Bienvenido. Perdonen, tuve una especie de colapso computacional. Como no confío en mi computador dado el estado actual, no voy a colocarlo en masivo. Lo primero, contarles, quiero partir por esta pregunta, ¿no? Yo quiero invitarlos a pensar un poquito más allá, justamente a propósito de lo que planteaba Flavia, ¿no? 33% de los grandes mamíferos, Flavia es bióloga marina, así que me podrá corregir, bióloga en realidad, 33% de los grandes mamíferos usan los mares interiores de la Patagonia como su hábitat.
Por lo tanto, es súper legítima esta pregunta. ¿Qué constitución necesitan las ballenas también, ¿no? ¿Qué constitución necesitamos en términos medioambientales? Sin embargo, la respuesta del sistema político ha sido esta, ¿no? Como tenemos un presidente de la República y un conjunto de líderes de prominentes gremios que han señalado que el agua de los ríos se pierde en el mar. Una cuestión que cualquier persona que haya aprobado cuarto básico entendería, pero nuestra clase política dice que el agua de los ríos se pierde en el mar, que es básicamente decir que la naturaleza comete un error muy irresponsable y es que no se hace cargo del cambio climático y permite que, imagínense, los ríos se pierden en el mar. Es como que el agua sea un ciclo, es algo que les parece que está mal, que habría que corregir, ojalá con canaletas y con sellos al fondo de los ríos, y, evitando que la naturaleza haga esta estupidez de perder el agua de los ríos en el mar. Entonces, a mí la verdad me parece que un poco el debate es ese. Y quizás uno podría decir, ya, pero Matías, ponte serio, ¿cómo te puedes estar suponiendo que todo el mundo piensa eso? Bueno, la verdad es que el presidente lo piensa, no es que en esto estemos citando a una autoridad que carezca de mérito, es el presidente de la República por segunda vez y sigue pensando lo mismo. Y lo dijo, además, hace poco. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es un debate muy abierto respecto de cómo vamos a hacer esta situación. Esta es la región de Valparaíso en sus nacientes de las cuencas. Lo que está ahí es la división andina de Codelco y lo que está al lado son los glaciares. Sin embargo, este es el reporte del día 26 de abril sobre el estado de los embalses. Les remarqué cuáles son los dos embalses de agua potable que hay en la región de Valparaíso, cuya función es agua potable, tiene una capacidad de 35 millones de metros cúbicos, claro, tal cual, tiene un promedio mensual histórico acumulado a esta fecha durante los últimos años de 22, y hoy está en 2.7, lo que significa que estamos cerca del 90% abajo en su capacidad de soportar el asunto. Esto lo revisé mientras hablaba Flavia, lo agregué mientras tanto. El embalse Peñuelas, por el contrario, ustedes deben saber bastante bien, el promedio histórico, fíjense, ya es bajo, es 19,5. Sin embargo, el estado al 26 de abril, es decir, básicamente ayer, tenía 0,6. No alcanza a tener 1 millón de metros cúbicos de agua, lo que significa que está bajo respecto del promedio, no de su capacidad, del promedio, en un 97.13%. Y el agua potable. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿de dónde está saliendo el agua? Y la respuesta que ha señalado el MOP es: no se preocupen, agua tenemos, está en la tierra, en las napas subterráneas. Sin embargo, la respuesta también la provee la Dirección General de Agua, y no lo encuentro, no lo pude alcanzar a agregar, no me dio el tiempo, pero hay un informe del sistema hidrológico de la cuenca Petorca-La Ligua, que establece básicamente que a pesar de que hay cada vez menos agua superficial, todos conocemos el río de Petorca, no existe, ¿no? Hemos visto los puentes sobre ríos que literalmente no existen, la realidad es que no hay agua. Entonces, ¿dónde está? ¿No? ¿Por qué cada vez hay más cultivos? Y la respuesta es muy sencilla, bueno, porque cada vez exploramos más profundamente y entregamos más derechos de agua subterránea. ¿Qué significa eso? Que estamos sacando el agua del interior de la tierra, ¿no? Esta universidad tan importante en la quinta región tiene además académicos muy importantes en su división de cuidado de recursos naturales, que han estudiado además el estado de esas cuencas, el nivel de contaminación, de polución. Pero lo más importante quizás es que, particularmente si revisamos el acuífero de Petorca, el sistema acuífero de Petorca-La Ligua, nos vamos a dar cuenta que ese documento, que pueden encontrar de enero del 2020 en la Dirección General de Agua, un estudio bastante complejo, en sus conclusiones habla de que el sistema se está comportando como un río Napa, dicho en sencillo, que tenemos efectivamente el agua que cae sobre la superficie de las montañas y que se acumula y que termina entrando al interior de la Tierra por capilaridad, entra hacia el interior de la Tierra y recarga las napas subterráneas. Hoy está siendo succionado a una velocidad mayor, lo que básicamente significa que nos estamos chupando el agua que está por debajo de la Tierra, y por lo tanto el agua que antes corría por arriba de la superficie de la Tierra hoy día está entrando hacia el interior. Cuando la Dirección General de Agua empieza a decir que el sistema hidrológico de nuestra región de Valparaíso se parece a la nariz de un adicto a la cocaína,
uno debería empezar a preocuparse, porque significa básicamente que perdimos toda noción. Pero, además, los derechos de agua no están catastrados, están sobreentregados, y adicionalmente, para resolver el problema, seguimos perforando más adentro. Como perforamos más adentro, los sistemas de agua potable rural, que dependen de pozos, fundamentalmente dejan de poder, entonces, encontrar agua a la profundidad a la que tienen las bombas. Dicho en sencillo, le estamos entregando el agua de las personas a los paltos. Es el problema que tenemos con el agua en Chile. Quería aclararlo porque hay gente que plantea que el problema que tenemos es de sequía, y en realidad lo que tenemos es un problema de desigualdad. Además tenemos un problema de sequía, pero fundamentalmente un problema de desigualdad. Quería contarles, finalmente, para terminar mi parte, es como, nosotros escribimos el compromiso Suelta el agua como parte de nuestra campaña para soltar el agua y declarar el agua como un derecho, básicamente como una excusa, porque en realidad no nos interesa el agua solamente, nos interesa, de la misma manera en la que nunca quisimos realmente salvar a las ballenas, queríamos que los océanos estuvieran más sanos, etc. Nos importaba el ecosistema. Y nos leímos todos los documentos, el que escribió Flavia, el que escribió Lucio, el que escribió la Sara, el que escribió Ezio, el que escribió el Instituto del CR2, todos los documentos que escribieron distintas organizaciones, y terminamos escribiendo esto, que es nuestro compromiso y es lo que nos gustaría que estuviera inscrito en la Constitución. Reconocer que la Constitución es la base del acuerdo colectivo y que debemos vivir en un sistema social y económico ecológico. A tratar el agua como un elemento clave para nuestra seguridad frente a la realidad climática, y por lo tanto hacernos cargo de la realidad climática, inseparable de la protección de la salud de nosotros y de nuestros territorios. A considerar el agua como un derecho humano para las personas, pero también para proteger sus funciones ecosistémicas en la Constitución. A asegurar el agua en cantidades y calidad suficiente para los seres humanos y para la naturaleza, ¿sí? A construir las bases constitucionales de una gestión que permita un acceso justo y equitativo al agua, pero profundizando nuestra democracia en la línea de lo que señalaba Flavia, y también los mecanismos de participación, lo que supone reconocer la necesidad de sistemas de gestión que reconozcan a los usuarios de agua, a las asociaciones de agua potable rural, y que les permitan organizarse a nivel nacional. Y, finalmente, a redefinir las nociones bajo las cuales nos relacionamos con la naturaleza para que ello ocurra en un entorno de respeto. Por supuesto, además, entendiendo que es un compromiso la creación de órganos particularmente encargados de la gravedad de la situación climática y del impacto hídrico. Y llevamos 36,5% de las candidaturas constituyentes vigentes y comprometidas con este compromiso, lo que significa que si mañana se eligiera la Constitución no se puede escribir nada que atente contra esto. Lo que a mí me parece una muy buena noticia, porque eso significa que una Constitución que señale que el agua, los derechos de aprovechamiento constituyen propiedad, no la van a poder escribir. Lo que a mí personalmente me parece una súper buena noticia. Esperemos que la gente vaya a votar. Eso tenía para decirle. Muchas gracias a Matías Azún, director nacional de Greenpeace Chile. A continuación, hará uso de la palabra don Luciano Pérez, presidente de CODEF. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en esta relación, esta visión del rol del medio ambiente en el marco de esta constitucionalidad tan comentada por estos días, nosotros tenemos varios puntos en los cuales coincidimos absolutamente con los expositores anteriores, pero además tenemos algunos énfasis que tienen relación estrechamente con nuestro eslogan. El CODEF es el Comité de Prodefensa de la Fauna y Flora de Chile, se crea en 1968, ya tenemos más de 50 años de trayectoria, y nuestro eslogan dice la voz de la naturaleza. Entonces, es inevitable para nosotros tratar de instalar este concepto más global, más planetario, más ecosistémico. Por consecuencia, tenemos algunos énfasis en esa línea. Para nosotros, en términos generales, atender al medio ambiente, que es el término más popular, ¿no? El medio ambiente urbano, rural, da igual. Más bien todos los espacios naturales o públicos, ya sean privados o estatales, y ahí hay un punto de coincidencia con lo que decían anteriormente los otros relatores, que efectivamente para nosotros no es tan importante quién es el dueño de la tierra.
La verdad es que el otro día nos asombramos, se ha difundido mucho estas últimas, yo diría, 2 semanas, un esquema, un plano donde un Sarapito vuela desde Chiloé hasta Texas en 7 días y se pega un viaje extraordinario. Y claro, las personas se asombran de primero, de la habilidad física, ¿no?, que tiene el ave, pero nosotros que ya estamos un poco más habituados a este concepto global, para nosotros es muy normal las distintas migraciones en los distintos territorios, ya sea dentro del mismo país, el mismo continente o de un hemisferio al otro. Entonces, nos sorprendemos a veces de estas cosas que parecen grandes hazañas físicas, pero lo que no debería sorprendernos es que en realidad este es un solo planeta, y tal como decía Matías, cuando se han levantado campañas como para la defensa de las ballenas, no es que particularmente a las instituciones les interesa proteger solo una especie. Nosotros también colaboramos en esa épica campaña de recolección de firmas para la declaración del Santuario Ballenero Austral y otras iniciativas en favor de la conservación de los cetáceos. Pero las especies nosotros las usamos como especies paraguas, porque en el fondo lo que nos interesa proteger, y por eso creemos que esa es la mirada que debería estar en todo este marco institucional, son miradas más grandes donde finalmente lo que nosotros nos mueve son grandes ecosistemas, grandes corredores, que no tiene que ver si la propiedad es pública o privada, porque las especies la verdad es que vuelan, nadan y se desplazan sin preguntarle a los humanos quién es el dueño de esas millas marinas o quién es el dueño a un costado del cerco o del otro, adentro o fuera de un parque nacional. Entonces primero quería como poner un punto ahí de inflexión de esta mirada que nosotros desde el poder tratamos de promover. Nosotros creemos que efectivamente esta dimensión natural tiene que estar plasmada como un eje transversal en la construcción de políticas, en general. No solo de la Constitución que transporta, que sin duda va a marcar un hito histórico en el país, sino que en general debería ser siempre un eje transversal que debería estar siendo permanentemente atendido por todos los ministerios y los poderes de los distintos gobiernos que van pasando, que finalmente construyen grandes políticas de Estado, que son estas miradas a mediano y largo plazo, y que dicho de paso son otras escalas de tiempo. A nosotros también nos preocupa este afán tan antropocéntrico que hay en el cual todas las discusiones y las construcciones de política se empiezan a elaborar en torno a la mirada humana, en torno a la mirada de que todo está cosificado y como que hablemos de los recursos naturales, y la verdad es que eso no es más que ir potenciando una línea de modelo de desarrollo económico que a nosotros no nos representa, estos modelos de mercado, estos modelos extractivistas, esta explotación infinita, donde todos los científicos han coincidido que esta curva de crecimiento de la humanidad ya se reventó la curva, ya estamos súper sobrepasados respecto a los recursos que hay disponibles en el planeta. Entonces, todo ese conflicto que hay de esta mirada tan depredadora de la humanidad, la verdad es que va por otro lado y deberíamos empezar a mirar esta otra dimensión más ecosistémica, más ecológica, por así decirlo, usando un término más popular, pero por ahí nosotros estamos muy interesados entonces en ir instalando temas que se han trabajado desde la sociedad civil por la acción climática, hay todo un trabajo ahí de distintas ONG que han venido levantando distintos principios, los cuales nosotros nos sentimos muy cómodos y muy representados, que por ejemplo están los temas de derecho a la naturaleza. Yo no estoy diciendo que vamos a terminar hablando temas teológicos como en la India, en donde el río Gange es sujeto de derecho y tiene toda una normativa jurídica que lo protege. No estoy diciendo que hay que darle necesariamente una connotación religiosa, pero sí deberíamos empezar a discutir y conversar ese concepto que la naturaleza es sujeto de derecho. Entonces ahí también hay un punto para nosotros que es tremendamente valioso en esta oportunidad que vemos en el marco de la Constitución. En términos generales, nosotros también coincidimos por ahí con un poco lo que decía Matías, esta mirada de que el agua es parte esencial de la vida. Entonces, ¿cómo no entender que hay derechos humanos que están relacionados estrechamente con la naturaleza y con los elementos? Y el agua sin duda es uno de estos elementos vitales.
yo creo que ya lo mostraba en un par de exposiciones más, pero ahora lo voy a hacer de nuevo, ya aparezco promotor. Les voy a recomendar que lean El hombre que piensa el agua, de Julio Campagna. Este es un libro en donde hay muchos datos, muchos números para los que les gusta calcular y hacer proyecciones de números. Hay mucha información técnica, pero también hay una profunda reflexión de cómo en una zona de Argentina empezaron a hacer todo este análisis y empezar a mirar los acuíferos, lo que pasaba con el ciclo del agua, todas estas cosas que son como tan raras para algunos mundos más comerciales, pero que son dinámicas propias de la naturaleza, en donde la verdad es que nos llega el tejazo, el golpe, la aterrizada, el cable a la tierra, usen cualquier analogía, pero de pronto nos decimos, oye, pero si el agua disponible es solamente este pequeño porcentaje del agua dulce disponible que ocupamos los humanos. Entonces, todos estos datos, todos estos números nos ayudan a tener una visión no solo de país, no solo de territorio, de región, sino que nos da un contexto de lo que pasa con los glaciares y lo que pasa con el planeta. Es inaceptable ya a esta altura normalizar que muchas regiones o zonas llevan el agua potable en camiones y hay una cantidad importante de presupuesto que se pierde, por así decirlo, en recursos pagando fletes de camiones que llevan agua a localidades que se han ido secando por esta sustitución del bosque nativo, por los monocultivos y otras causas más, aparte de los factores globales. Entonces, todo esto nos debería dar alerta de cómo cuando uno cambia la mirada y empieza a tomar otras consideraciones, también deberíamos empezar a construir políticas considerando todas estas otras variables. Piensen ustedes que en lo jurídico hay temas muy sensibles, no todos tienen equipo, la comunidad en general, no todas tienen las asesorías legales. Nosotros nos sentimos privilegiados en este mismo grupo, en la audiencia que hoy día nos acompaña, porque son personas que están cercanas al tema jurídico, o sea, están cercanas a la construcción de políticas de un país. Pero la verdad es que con cierta frecuencia están saliendo normas de emisión y se están tomando decisiones de cómo, por ejemplo, los contaminantes se van al mar por emisario, normas primarias, secundarias, normas atmosféricas. Siempre están saliendo normas y instrumentos que finalmente regulan nuestra vida. Y eso por ahí también es un tema en el cual no le prestamos la debida atención, no estamos tan informados, no son construcciones colectivas con la ciudadanía, sino que simplemente se van tomando decisiones de asuntos jurídicos que norman nuestras vidas, que norman lo que pasa con los ecosistemas, y la verdad es que nadie le pregunta a nadie. El sentido de participación ciudadana es muy bajo, y sin duda, ni hablar del tema de los derechos de los otros animales. Nosotros somos animales, pero hablemos de los animales no humanos. También es todo un tema que, ¿cómo los miramos? ¿Qué tenemos? Una ley de tenencia responsable de mascotas, tenemos, no sé, prohibiciones, ordenanzas municipales que prohíben el tema de los desechos orgánicos que los animales puedan dejar en el camino, pero la verdad es que no hay una mirada más profunda de estos otros seres con los cuales cohabitamos el planeta, y por ahí todo este tema de los bienes, los derechos, son temas que hay que seguir construyendo. Nosotros nos gustaría que toda esta construcción, toda esta oportunidad tuviera un sello más ambiental, más natural, más ecosistémico, en donde las miradas no sean necesariamente desde los requerimientos de recursos de los humanos. Por ahí va lo que nosotros creemos en términos generales. Esa es una oportunidad histórica que nosotros vemos en este minuto. Muchas gracias, Luciano Pérez, presidente de CODEF, por su exposición. Bueno, estamos ya con varias preguntas en el chat. Tenemos una pregunta como de transición, si lo queremos ver así, antes de partir con el plenario y las preguntas de nuestros invitados. ¿Qué principios y obligaciones para ustedes deberían estar esencialmente plasmados en la nueva Constitución desde el punto de vista medioambiental, pensando en el rol del Estado, en el rol de los privados, en la sociedad civil en su conjunto, en las instituciones de la sociedad civil? Mucho ya se ha dicho acá, pero si tuviéramos que hacer un resumen en términos de principios orientadores y obligaciones, sobre todo del ente público y la sociedad en su conjunto, ¿qué debería plasmarse en una Constitución? Flavia, parto con usted.
Bueno, yo ya un poco lo dije, pero lo voy a repetir. Nosotros creemos que uno de los principios fundamentales que debe quedar en una nueva constitución es aquel que tiene que ver con la justicia ambiental, que está relacionada con la distribución justa y equitativa de las cargas ambientales, ¿ya? Porque es una forma de equilibrar la cancha entre los más ricos y los más vulnerables y más pobres. Y eso debe tener también componentes de equidad intergeneracional, o sea, que no solo sea para la generación presente, sino para las generaciones futuras. Luego, nosotros creemos que es muy relevante, digamos, todo aquello, esta discusión que yo les hacía mención hacia el final de la primera parte, que tiene que ver con la función social de la propiedad. Hoy día, la consagración de concesiones y derechos de aprovechamiento es un tema súper complejo de abordar, y por tanto una nueva constitución debería establecer restricciones a la propiedad privada a través de la función social de la propiedad y por ende en ese sentido el Estado tener más poder para poder disponer a la vez de medidas de política pública. Lo voy a poner en un ejemplo usando un poco todo el tema del agua que dijo Matías. Todos sabemos que Chile tiene en la zona centro-norte una sequía tremenda. Muchos hemos visto que las grandes empresas agroexportadoras de palto, digamos, tienen piscinas arriba de los cerros, mientras la gente en Petorca ocasionalmente le entregan agua en camiones al aljibe. Sin embargo, el Estado hoy día no tiene un poder para capturar derechos de agua y redistribuirlos. Eventualmente podría hacerlo el presidente Piñera ahora porque estamos en estado de catástrofe, pero en estado de excepción lo podría hacer y no lo ha querido hacer. No lo quiso hacer durante todo el año pasado y no lo ha querido hacer este año. Pero en tiempos normales, sin COVID, el Estado no tiene ese poder. Lo que nosotros decimos cuando hablamos de función social de la propiedad, lo que estamos diciendo es que esos derechos de agua podrían estar limitados en función del bienestar de la población humana y de los ecosistemas que ahí hay, digamos, y no en el beneficio de los privados. Entonces, esa relación creemos que es súper importante. Lo mismo pasa con la pesca industrial, lo mismo pasa con los temas mineros. Entonces, la discusión entre recursos naturales y la limitación de la propiedad privada o lo que se llama la propiedad de los recursos naturales, son temas relevantes que nos parece que deberían quedar instalados en la nueva Constitución. Y por supuesto, el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano, pero también creemos que es muy relevante, en el caso del agua, la priorización de usos, ¿ya? Hoy día en Chile no tiene una priorización de usos del agua, ¿ya? Y por tanto, quien tiene derechos de agua los puede usar para lo que quiera, para una hidroeléctrica, para una minera, para un cultivo agrícola, etc. Y eso obviamente va en desmedro de las poblaciones más vulnerables. Piensen que el Código de Agua de los años 60, cuando era presidente Eduardo Frei Montalva, sí priorizaba los usos del agua. Y hoy día, como 50 o 60 años después, ya no sé, no tenemos esa posibilidad de priorizarlo y eso hace que mucha gente esté afectada hoy día en un derecho humano básico. Y por último, todo lo que tiene que ver con la participación pública en la toma de decisiones. Nosotros, más allá de creer que es importante la participación pública en la toma de decisiones ambientales, creemos que es importante la participación de las personas en la toma de decisiones en general. Y en ese sentido nosotros hemos estado mirando y revisando temas y nos parece necesario que en el futuro o en una futura constitución se incluyan dos cosas que tienen que ver con democracia, pero que están estrictamente ligados a medio ambiente. Uno se llama iniciativa popular de ley, es decir, que el pueblo a través de una cantidad de firmas pueda proponer un proyecto de ley en el Parlamento. Y el segundo, que también está muy ligado con medio ambiente, caso Orpi, se llama revocatoria, que quiere decir que también a través de un número de firmas uno pueda pedir, la ciudadanía, el pueblo, como queramos llamarlo, pueda pedir la dimisión de alguien que fue electo vía elecciones, digamos que fue electo por el voto popular. Y por tanto es una forma de profundizar la democracia y
también de profundizar en, yo diría, en un mejor comportamiento del Estado en materia ambiental, donde los que trabajamos en esto sabemos que aquí, circula mucho dinero y mucho lobby, mucha incidencia política que hace que más allá de la Constitución que tenemos hoy día, que es bastante rígida, tampoco se haya podido avanzar mucho en los temas ambientales justamente por esta mala relación entre poder y política. Eso. Gracias, Flavia. Matías. Yo creo que Flavia, que además estas no son ideas que se le hayan ocurrido recién, son cosas que venimos diciendo. Yo cuando entré al mundo ambiental me junté con Flavia y me explicó lo mismo que me acaba de explicar. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver en la Constitución? Bueno, a las ballenas, dicho en sencillo. O sea, ver a las ballenas como sujetos de derecho, ver a las araucarias como sujetos de derecho, ver a los hongos como sujetos de derecho, ver a los ríos como sujetos de derecho, a los glaciares como sujetos de derecho. Y vernos muy especialmente a los seres humanos como sujetos de derecho. Yo creo que eso sería una muy buena idea. Porque, claro, uno puede preguntar por las ballenas, pero la verdad es que en la Constitución actual los seres humanos no somos sujetos de derecho. Somos sujetos de consumo, no de derecho. Tenemos medios de exceso, pero no tenemos derecho. Entonces, la verdad lo que estamos pidiendo entronca con las demandas de varios movimientos sociales, y por lo tanto sería raro que no se diera. Hoy día no necesitamos educación ambiental para saber que el agua es un tema. El país entero ya lo decidió, es inaceptable que el agua esté privatizada, ¿no? El que haya un mercado de agua en Chile, peor incluso que el que existe en Wall Street. Por último, allá tienen indicadores y hay una bolsa de comercio que lo regula. Acá es el precio que se le ocurrió a Walker lo que va a cobrar, ¿no? Con sus derechos de agua. Entonces, el nivel de desregulación tiene más en común con Mad Max que con una sociedad, ¿no? Con un mundo apocalíptico que con una sociedad. Entonces sería una buena idea tener una sociedad en esta Constitución. Dicho eso, evidentemente me gustaría, por supuesto, incluir la variable climática en esto, la variable de crisis climática, particularmente del rol de Chile, que es un país profundamente afectado por variables climáticas, no está eso involucrado. Y yo personalmente creo que una bonita innovación sería inventar una ecología compatible con la democracia global, ¿no? Porque en Europa, claro, se contamina poco, ¿no? Pero si uno revisa la huella ambiental desde los calcetines que usan los europeos, se da cuenta de que, bueno, viene el Congo, Perú, Ecuador. Entonces, una de las cosas bonitas sería tener una democracia, pero real en términos globales, ¿no? Y eso significa, en términos generales, empezar a pensar en modelos de protección de nuestros propios intereses y, por lo tanto, de limitación no solo de la propiedad privada, sino también de cuántos sacrificios ambientales vamos a tener que hacer. Greta es la campeona de ese discurso, pero hoy día uno dice de crecimiento y como que se le vienen encima. Bueno, tengo novedades, digamos, eso o el apocalipsis. Entonces yo creo que en eso estamos todos más o menos de acuerdo. ¿Qué más me gustaría decir? Que te lo voy a dejar difícil, Luciano. ¿Qué más me gustaría? Reconocimiento a la condición plurinacional de nuestro país y de nuestro Estado. Ordenamiento territorial basado en la gestión ambiental y en el reconocimiento de nuestro ecosistema. Y, sin lugar a dudas, una defensoría ambiental. Eso. Muchas gracias, Matías. Le damos la palabra antes de también ya... Tenemos hartas preguntas en el chat, les digo, así que vamos a ir lo más acotado posible, pero Luciano, también te dejamos tu tiempo para esta pregunta. Muchas gracias. Sí, mira, dentro de estas cuestiones más como principio, que a propósito, que es un poco lo que hago en mi trabajo cotidiano, tiene que ver con la participación ciudadana. Hay una ley de participación ciudadana que tiene algunos mecanismos de votación, de consulta ciudadana, pero es una cosa muy genérica, muy básica. Y la verdad es que lo que deja en evidencia esta ley es que es una ley pobre, es muy básica, ¿no? Es muy esencial. Necesitamos otra figura de gobernanza en donde la toma de decisiones sea más vinculante, donde la ciudadanía pueda pronunciarse de temas que son
finalmente los que afecta su vida. El Estado debería incorporar en su relación, en su construcción de política, no solo a consultores, no solo vincularse con la élite de ciertas grandes ONG, sino que ser capaz de poder extraer de distintos niveles de la sociedad, con distintas particularidades culturales, distintos insumos para construir política. Y eso implica un profundo sentido del respeto de estas diferencias culturales y de estas realidades que son muy distintas en un territorio o en otro. Entonces, de alguna forma, esta construcción colectiva de política debería ser uno de los elementos que nosotros creemos como de los principios que no pueden faltar en este proceso a la nueva Constitución. Hay que recoger el sentir de las comunidades, hay que recoger el sentir de los territorios, y por supuesto, por ahí nos vamos entonces enriqueciendo en esta mirada que no sea solo técnica, que no sea solo economicista, sino que también incorpore otras variables. Ese es un principio que de alguna forma me gustaría como dejarlo marcado, ¿no? Sistemas de gobernanza, construcción de políticas y visiones colectivas. El otro tema tiene que ver un poco a propósito de lo que se ha venido trabajando en la sociedad civil por la acción climática, que son conceptos muy trabajados, como dice Matías, que no es algo que yo estoy diciendo que lo vaya a proponer ahora, sino que son temas muy trabajados, que tiene que ver con estos principios más bien regenerativos, que es ir más allá de la semántica de los términos de desarrollo sustentable o sostenible, sino que derechamente, como decía anteriormente en mi otra intervención, sacarnos estos prejuicios, ¿no? De que todo tiene que ser mirado desde el tema humano, tan antropocéntrico, y escuchar más a la naturaleza, más a su ritmo, más a sus escalas de tiempo. Yo ya he mencionado un ejemplo que lo voy a repetir. Ustedes que conocen las araucarias o los alerces se podrán dar cuenta que el crecimiento de estos grandes árboles son muy lentos. En general, los nativos son lentos, salvo algunos que otros que son un poco más rápidos, como los quillay, qué sé yo, pero en general el árbol nativo es de crecimiento lento. Su cuerpo, su sistema tiene un crecimiento celular muy lento, pero también son muy robustos, por eso que resisten muy bien los incendios, algunos son muy resistentes a la escasez de agua, etc. Y estos árboles nativos, la verdad es que en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años, una araucaria o una alerce es bien poco lo que cambia su cuerpo. Entonces, cuando hay una mezquindad, cuando hay una visión tan cortoplacista de establecer política a 4 años, a 5 años, que es lo que puede, qué sé yo, durar un periodo administrativo de un gobierno vigente, la verdad es que nos estamos haciendo un flaco favor que no nos sirva para contextualizar esto en otras escalas de tiempo de naturaleza. Lo que se demora un suelo en recuperarse, lo que se requiere para que un ecosistema, luego de haber sufrido a lo mejor una gran alteración, por ejemplo por incendio, vuelva a equilibrarse. Son escalas de tiempo mucho más largas y esa variable tampoco está tan incorporada en la construcción de políticas. Nosotros creo que hemos sido muy mezquinos y que todos estos planes, la verdad es que les falta un poquito una línea del tiempo no humana, sino que más ecosistémica. Ese es otro punto que a mí me gustaría como dejar instalado en estas cuestiones esenciales. Las otras, bueno, ya no me voy a repetir lo que dijo Matías y Flavia, coincido plenamente con lo que ellos han expuesto, pero a lo menos quisiera enfocar estos dos puntos que son un poco más desde el punto de vista de la naturaleza y sus propios ritmos. Eso. Muchas gracias, Luciano. Bueno, como les decía, tenemos muchas preguntas en el chat y tenemos muy poquitos minutos para poder responderlas, así que ahí les voy a pedir que nos vayamos repartiendo quizás las preguntas, les voy haciendo las preguntas por grupo, si les parece, porque hay muchas consultas y opiniones. Voy a ir dando las primeras. ¿Qué piensan los expositores? Pregunta Ernesto respecto a la ley, no sé si se pronuncia así, SB-AP, SBAP, me imagino que se pronuncia así. Felipe Murguet pregunta qué visión tiene cada uno respecto a la posibilidad de que la nueva constitución se pueda llamar constitución medioambiental y qué creen que hace falta para ello. Y también hay una pregunta respecto a la cultura medioambiental. También, ¿qué aspectos deberíamos potenciar
para generar a lo mejor mayor información en el contexto del cambio climático? Esto le pregunta a Francisca Bastía. ¿Y qué creen, y qué medios creen necesarios para poder influir y comunicar a la población respecto a esta actual situación? Ahí les dejo con esas primeras preguntas y les pido ahí lo más acotado posible para responder el resto. ¿Parto yo? ¿Sí? Ningún problema, Flavia. El proyecto de ley SVAP es un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es un proyecto de ley que lleva casi 9 años de tramitación en el Parlamento y solo desde ese punto de vista es un proyecto que está un poco desactualizado a los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, desde que ingresó el año 2014, su última versión, ahora ha tenido importantes modificaciones, ha mejorado mucho en su contenido, pero hay ciertas cosas que permanecen como falencias. Una es que este proyecto no tiene un financiamiento adecuado para ejecutar las labores que se propone, y esa tal vez es la observación más de fondo. Y lo segundo tiene que ver con este dilema entre si queremos hacer administración y gestión de la naturaleza o de la biodiversidad, o queremos avanzar seriamente en conservación de la biodiversidad. Y eso el proyecto de ley no lo resuelve. ¿Ya? Eso básicamente. Luego, para hablar de constitución medioambiental, la verdad es que desde nuestro punto de vista como Fundación Terram, no es necesario hablar de una constitución medioambiental. Hoy día estamos ante un proceso político que se inicia, que es el más importante de Chile en su historia, y lo que creemos nosotros es que la constitución debe ser lo más democrática posible y garantizar la participación de todas las personas, digamos, en ella, y la protección de los derechos de todas las personas en ella, y con algunos énfasis en medio ambiente, pero nosotros no somos de aquellos que pensamos que es tan relevante que la Constitución sea medioambiental, porque van a haber muchos temas en disputa, los feministas, los indígenas, y por lo tanto tratar de llevar, por así decir, un beneficio hacia un sector nos parece que puede ir en desmedro de otro. Por lo tanto, nosotros nos jugamos por una constitución lo más democrática posible, porque eso da cabida de todas maneras a todos los temas ambientales que queramos regular después. Y la otra tenía que ver con cambio climático, me parece. No lo recuerdo. Sí, con cambio ¿sí? climático. Sí, mira, cuando uno habla de equidad intergeneracional, está hablando de cambio climático. O sea, si nosotros somos capaces de garantizar iguales condiciones de las presentes en el futuro, por lo menos estamos asegurando que las generaciones futuras tengan o sufran menos los embates del cambio climático de lo que hacen las proyecciones, y para eso se requieren acciones concretas. O sea, se requiere mejorar la administración y protección de las aguas, se requiere restaurar y reforestar, se requiere proteger los océanos, o sea, se requiere un montón de cosas para que no avance el deterioro ambiental por efectos del cambio climático. Por lo tanto, en esta visión que hay de justicia ambiental y equidad intergeneracional, uno puede de alguna manera incorporar todo lo que tiene que ver con lo que son o cómo paliar los efectos al cambio climático. Perfecto, muchas gracias, estimadas queridas. Ahora, Luciano o Matías, perdón. Tengo algo muy sencillo que decir, así que si quieres, Luciano, puedes seguir tú. Ok, gracias Matías. Bueno, este proyecto de ley SVAP, tal como dice Flavia, es una construcción de ya de varios años. Hay algunas cosas que ha costado irla actualizando. La verdad es que los diputados siguen haciéndole, digamos, cambios, ajustes, ¿no? Indicaciones, y no siempre, inclusive algunos hasta se podrán como un poco contradecir con las que hacen otros, unos con otros. Es un tema que está en permanente cambio, le queda mucho camino todavía, y en todo este camino de estos años que han transcurrido, casi 10, ¿no? Eh, me repito con el mismo concepto. ¿Cuál es el nivel de participación colectiva? ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana que ha tenido la construcción de esta ley?
mínima. Pero no es la única, no digamos que particularmente este proyecto de ley ha tenido poca participación de las comunidades o de la participación ciudadana, sino que en general así se construyen muchas leyes, ¿no? Con asesores, con técnicos, algunos diputados levantan estos proyectos, los otros se suman, le van haciendo indicaciones, qué sé yo. Entonces, la verdad es que, como para nosotros, efectivamente es un punto crítico cómo la naturaleza está debidamente resguardada con este proyecto de ley. Nos preocupa entonces cómo, con todas estas variables que hemos venido conversando, culturales, desde la sociedad en sus distintos espacios culturales, pero digamos, de acuerdo a los territorios, cómo se van conciliando los intereses que por un lado están estos que pretenden la explotación de los recursos, ¿no? Y que tienen una mirada más economicista, con las otras miradas que son más de conservación. Cómo todos esos elementos finalmente construyen un marco jurídico para nosotros un tema tremendamente sensible. En específico, por ejemplo, nos preocupa cómo desde que se originó la ley a cómo se ha ido acomodando, no estaba tan resuelto el tema de cómo se financia, porque efectivamente ha sido una tendencia del gobierno ir reduciendo los recursos que le destina a las áreas silvestres protegidas. Entonces, cuando por un lado hay menos recursos destinados a la protección, no queda más remedio que buscar los recursos por otro lado, como por ejemplo la figura de las concesiones. Afortunadamente, dentro de los mecanismos que antes estaban las compensaciones, y ahí también se entra a generar una especie de moneda de cambio macabra, que afortunadamente esa línea ya se detuvo. No hay compensación de la conservación. Entonces, claro, ciertamente era un proyecto de ley que se dio muy modificado, muy dilatado, y a nosotros nos preocupa que cualquier vacío que pueda quedar en este proyecto de ley, que de alguna forma nos genere una amenaza futura, que es algo que hay que tener, que es algo que hay que mirar con mucha fineza. Nosotros estamos al planes que se le siguen haciendo proyectos. A nosotros la verdad no nos deja tan tranquilos. Sin duda hemos participado junto con otras ONGs que nos sentimos privilegiados de haber podido tener espacio para opinar, pero creemos que todavía hay todo un sector de la ciudadanía que no se ha pronunciado de un proyecto tan estratégico. Y finalmente, respecto al tema del calentamiento global, yo quiero poner aquí en la discusión, habrán escuchado ustedes hablar del concepto adaptación al cambio climático. Hay distintas estrategias que se vienen planteando de cómo se aborda esta problemática mundial, pero ojo con la semántica, ojo con los términos, porque la verdad esto de ajusto a un problema en vez de negarlo. Yo la verdad, yo me resisto, me niego a adaptarme porque lo que quiero hacer es que algunas cosas ya se detengan. El tema de tener toda una red eléctrica tan cargada al carbón, todo lo que son las emisiones, todo lo que es daño al planeta, yo quiero que eso se detenga. No quiero que sigamos haciendo que esto termine a 25 años, que esto se corta a 30 años. O sea, queremos ya terminar con algunas cosas que están deteriorando nuestro ecosistema. Queremos ya terminar con el tema de los monocultivos que están privilegiando el consumo para una producción económica y no para el consumo humano. Entonces, la verdad es que esto no se trata de adaptarse y poner más camiones aljibe repartiendo agua o trayendo el agua que, como decía Matías, algunos se atreven a decir de que el agua se pierde en el mar, entonces la sacamos, la traemos en tubo y la repartimos. Ese tipo de locura a nosotros nos parece que son tremendamente peligrosas a la hora de que empezamos a buscar estas ingeniosas formas de enfrentar una crisis global, que la verdad es que de no tener cambios profundos, todos estos parches o inventos lo único que están haciendo es engañar a la ciudadanía respecto a un problema mayor, que no basta con meter agua en cañería, no basta con hacer más embalses y perder suelo, inundar grandes áreas en la cordillera para embalsar agua, que de paso aprovechamos que la altura es buena y le ponemos generadores eléctricos. Entonces, ojo con todas estas ideas que pretenden buscar formas de enfrentar el calentamiento global, y la verdad es que lo único que están haciendo es seguir reventando los recursos naturales.
Y dos Matías, que ya nos quedan pocos, pero te dejamos ahí el espacio, por favor. 46 segundos. El punto azul es una ballena. No, otro. ¿Lo pueden ver? Todo Sí, lo demás son como arranca la pobrecita. embarcaciones fundamentalmente acuícolas en el Golfo de Ancud. Esos son varios días. No necesitamos un bendito reporte para entender esto. No es posible administrar ese colapso. ¿Qué le vamos a poner semáforo a las ballenas? ¿Le vamos a enseñar leyes del tránsito a las ballenas? No se puede convivir con eso. No se puede administrar la conservación. No se puede pensar desde una lógica solamente de recursos naturales. ¿Qué puede hacer un administrador público? Puede justamente empezar a pensar en la naturaleza como naturaleza, en el agua como agua y no solamente como un recurso. Y respondo entonces la pregunta central. ¿Se necesita una constitución ecológica y más constituyentes ecológicos? Yo creo que no. Lo que necesitamos es más ecología en los constituyentes. Es al revés. Eso. Muchas gracias, Matías. Estimado, se nos acabó muy rápidamente el tiempo, además con este tema del Zoom. Yo quiero simplemente finalizar, ahí Aline Gandolfo también está haciendo una pregunta, pero quiero finalizar con dos preguntas. Bueno, un estudiante nuestro que estaba preguntando justamente el rol del administrador público, el rol de nosotros somos parte de la Escuela de Administración Pública, cómo influimos en estos temas, cuál es el rol también que podemos tener. Y Angelina Villarroel, nuestra encargada de vinculación, hacía una pregunta muy interesante respecto a la educación medioambiental en la primera infancia, que también siento que es un tema muy relevante, si quieren, para ir ya finalizando nuestro conversatorio. Flavia, usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que es súper importante la educación ambiental, y más bien a mí me gusta otro término que está refrendado en un libro que se llama La trama de la vida, de Capra, y que se llama alfabetización ecológica, porque la educación ambiental me parece que es un concepto un poco suave para lo que necesitamos. Lo que necesitamos es alfabetización ecológica, y si bien es importante este tipo de educación en los niños, yo diría que los niños cada vez entienden más y saben más y vienen mejor preparados y más sensibles. Lo que necesitamos es alfabetizar ecológicamente a la clase política, sea desde los presidentes, los líderes de Estado, los parlamentarios, los alcaldes y por supuesto los constituyentes. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, porque si esperamos que los niños crezcan, no va a quedar planeta. O sea, lo que hoy día tenemos que hacer es ir súper rápido a incidir en aquellos que están tomando decisiones hoy día y que las van a tomar en los próximos 10 años. Muchas gracias, Flavia. Luciano o Matías. Luciano, ¿quieres ir tú? Bueno, educación ambiental, en todos los niveles, para todos los rangos etarios. Mira, yo tuve la suerte de estudiar con la Ana María Bligenhardt, que es una pilar en materias de documentación y libros de material pedagógico, por todos los sectores y subsectores de aprendizaje. Está el Ecolíderes 1 y 2, el Libro Verde de los Niños, Latina con los Residuos, etc. Tuve la suerte de participar colaborando inclusive en uno de esos libros, generando fichas de actividad. Pero hay que trabajar a distintas escalas de tiempo. Volvamos al mismo concepto que quise instalar antes. Hay que trabajar hoy en los adultos que están tomando decisiones. Sin duda hay que generar, me encantan estas infografías que circulan en las redes sociales, que dan datos clave de algunas especies que están siendo afectadas, o la misma animación que mostró Matías de cómo esa ballena trata de arrancar de las distintas embarcaciones, cómo algunas animaciones también a los adultos son muy útiles para que vean cómo se han ido desapareciendo los glaciares. Entonces, para los adultos generar material, sin duda, y depende de nosotros ser creativos para poder difundir y sensibilizar a los que están tomando decisiones hoy. Y también pensando en el mediano y largo plazo, hay que poner material educativo en los colegios. Yo creo que a pesar de que estamos dejando bastante deteriorado el planeta, igual van a haber generaciones venideras que ya tienen que estar instalados con más conocimiento y más sensibilidad
Así que, de todas formas, yo creo que hay que trabajar en todos los niveles etarios, hay que ser muy creativo. Yo creo que hay una gran oportunidad con toda la tecnología que tenemos disponible. Estas videollamadas yo creo que llegaron para quedarse. Vamos a estar trabajando sin duda con muchas cuestiones creativas, tecnológicas a futuro, y por ahí hay que aprovechar entonces eso para que los distintos actores de la sociedad y los que vendrán después también a influir en la sociedad puedan tener una sensibilidad distinta a este golpeado planeta. Pues yo rápido, para no Muchas delatarnos. gracias, Lucy. ¿Se acuerdan cuando se hizo la carretera austral y se le prendía en fuego a las araucarias? Como todos tenemos ese recuerdo, ¿no? Como la idea además de que, como, tráiganme cabezas de pumas, porque se comen a nuestro ganado, que es espantoso, entonces cacemos pumas. O cuando a uno les pedían, ¿no?, en el viejo oeste, como tráigame cabelleras de indígenas, porque son terribles, son como una peste, ¿no? La realidad es que lo que estamos haciendo con las paltas en Petorca, en los cerros, es lo mismo. Alguien hablaba de la pérdida de suelo. Es un crimen ambiental, punto, ¿no? No es un negocio ser dueño de derechos de agua. Es lo mismo, un crimen. Yo creo que no necesitamos, igual que Flavia, no creo que necesitemos tanta educación ambiental. Me parece que es bueno, como entender cómo funciona la ecología, me parece que es bueno, todos podríamos aprender un poquito más, pero yo sinceramente creo que hay que rehabilitar gente. Yo siempre lo he planteado así, yo soy psicólogo. Y creo de verdad que hay que diseñar un programa de educación de adultos, especialmente para la población vulnerable que estudió un MBA, porque no tienen un carajo idea de ecología. Y toman decisiones importantes a la hora de pensar, por ejemplo, que es una buena idea colocarle una manga plástica a una sequía, por ejemplo, ¿no? O que les parece que los pajaritos delincuentes o los arbolitos con sus raíces van a robarle el agua a la gente, ¿no? Esas ideas que son demenciales, o la estupidez esta de suponer, por ejemplo, que no importa que el agua ya no corra por arriba porque la seguimos chupando por abajo, ¿no? Es como, esta gente trabaja en la Dirección General de Agua. Es gente peligrosa, ¿no? Peligroso, es como colocar a un abusador a cargo del Sename. Entonces, lo que necesitamos es efectivamente corregir eso, auditar los programas de maestrías en Business Administration y todas estas cosas que estudia esta gente. Hay que auditarla y hay que evidentemente hacerles la vida imposible, porque no pueden seguir enseñando que el agua de los ríos se pierde en el mar, y que además, esta gente, además, que es completamente ignorante, siga siendo electa. Eso es un peligro. Entonces, a mí me parece que es súper necesario informarse, ir a votar y tratar además de no perder el voto en este tipo de decisiones. Perdonen lo brutal, pero como aquí estamos alineados con Greta, o esto o el apocalipsis. Entonces, yo prefiero esto. La civilización me sigue pareciendo una buena idea. Eso. Muchas gracias, Matías. Estimados, se nos está terminando el tiempo. Quiero pedir disculpas a las múltiples preguntas que tuvimos, de verdad muy interesantes. Nos vamos a comprometer a enviarles a cada uno aquí de nuestros expositores sus preguntas, sus comentarios ahí también para que puedan conocer un poco también el planteamiento de nuestros expositores, agradecer a nuestros estudiantes. Quiero, antes de finalizar, también agradecer al Campus Santiago de nuestra Universidad del Paraíso, con quien hemos realizado esta actividad, a Felipe Ansúa, la doctora Valeria Scapini, también directora del campus, que ha estado presente. No sé si nuestros expositores, en el último minuto que nos queda, si quieren redondear o establecer un punto para finalizar nuestro conversatorio y agradecerles también a los tres. Parece que no. No, a mí me parece que estamos bien. Luciano o... Sí, a mí me gustaría mandarle un afectuoso y cariñoso abrazo de esperanza a todos los estudiantes, que sin duda en ellos está depositado mucha esperanza de cómo el país va cambiando, cómo va incorporando una mirada distinta, y ojalá que parte de lo que hemos compartido hoy día a lo menos genere alguna reflexión, alguna inquietud para seguir profundizando en estas otras miradas que son tan fundamentales para construir un mejor país con una mirada global, un país que está comunicado con otros países, donde no importan las fronteras políticas, cómo se va conectando con grandes masas y corredores de agua oceánica, un planeta vivo del que todos somos parte, y esa mirada tiene que partir desde la construcción de políticas de Estado a largo plazo, y no con mezquindades de políticas cortas de un gobierno vigente, sino que pensar en grande, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer ahora
es tomar grandes decisiones para tratar de revertir el daño que le hemos causado al planeta. Así que suerte en eso. Gracias, Gonzalo. Yo quiero agregar una... Muchas gracias. Sí, ¿Puedo? por favor. Gracias, muy cortito. Sí, por supuesto. Tenemos la página web sueltalagua.cl, que fue construida por voluntarios y por personas comunes y corrientes que lo que hicieron fue barrer las redes sociales y encontrar todos los canales de comunicación posibles con los candidatos constituyentes. Por todos esos canales les hemos escrito, diciéndole: queremos que te comprometas a que el agua sea un derecho para las personas en la naturaleza. De esos 1.300 y tantos candidaturas, 1.400 si consideramos como individuos las duplas de los escaños reservados, solo 524 se han comprometido. Entonces yo los invito a que revisen esa página y vean en qué partidos políticos están, en qué listas están, en qué sectores políticos están, y que vean qué partidos políticos, voy a mencionarles uno por casualidad, la UDI, por ejemplo, 0% de compromiso. Entonces es súper importante revisar por quién vamos a votar, qué candidatos tenemos, cuánta consistencia hay en las listas. Porque, de nuevo, no soy yo quien les está diciendo voten por la izquierda o por la derecha, son ellos los que nos están diciendo qué es lo que están ofreciendo. Dicho eso, 49% de los programas de la Unión Demócrata Independiente están copiados. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el nivel de cariño que le pusieron en la elección? Uno dice, bueno, revisen, que hablen los datos. Muchas gracias, Luciano. Gracias a todos. Bueno, ahí nuestra coordinación de extensión nos pidió publicar una encuesta que ya lo hicimos hace un momento, no sé si la pudieron ver nuestros invitados, les pido acceder a esa encuesta. Así que nuevamente, gracias a los tres, gracias a nuestros invitados, a nuestros alumnos, a nuestra comunidad académica y estudiantil, y bueno, quedan nuevamente invitados para nuevas actividades que estamos realizando como encargación, como coordinación de vinculación y extensión, y la coordinación del Campus Santiago. Así que nuevamente muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad. Flavia, sobre todo a ti, Matías, Luciano. Así que gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo y nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.